Ingeniero, me dices, muy buenas tardes a todos los participantes en el encuentro número 12 de entrenadores de Latinoamérica y el Caribe, organizado por CEPALAC. Gratitud al profesor Manuel Bravo, doctor en estomatología, líder deportivo, exatleta de alto rendimiento, atleta senior master y un gran líder del atletismo eh, mundial, porque ha trascendido fuertemente el mejor dirigente deportivo de Latinoamérica y el Caribe, según CEPALAC 2025. Recibió ese premio en Mar de Plata y muy contento que esté aquí con nosotros. Profesor Manuel, Eh, los saludamos brevemente. Estimado Ramiro, estimado Juan Luis, a ustedes muchas gracias por el espacio, la oportunidad. Siempre gustoso de poder compartir algunos criterios y claro, creo que es una era importante de cambios y vamos, como dicen, al grano, ¿no? Saludamos al profesor Juan Luis Carter, nuestro director académico de este encuentro latinoamericano y del Caribe de entrenadores. Juan Luis, buenas noches en Chile, buenas tardes en Ecuador, en Colombia, otros países de Centroamérica, del Caribe. Bueno, esa es la belleza de Latinoamérica, todas las horas, las temperaturas, los ambientes. Ya veo que no hay tanto frío en el sur de Chile. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Ramiro. Muy buenas noches, querido Manuel Bravo. Un gusto tenerte aquí con nosotros una vez más, como en tantas jornadas. Muy contento de tener un gran líder, como muy bien decía Ramiro, del atletismo latinoamericano. Ejemplo también para nosotros en el desarrollo que ha tenido el atletismo de Ecuador en los últimos años. Así que muy feliz. Y no hace tanto calor, Ramiro, aquí hace frío. Lo que pasa es que tenemos buena calefacción. Las casas de madera y lo más importante que uno asegura acá en el sur es la calefacción, pero un poco sale el sol, tímido, pero sale. Así es que bueno, encantado de tener una nueva jornada, la número 12 como bien decía Ramiro, y que en el fondo hoy día vamos a tener dos invitados y van a tocar los temas que tienen que ver con tecnología, con tiempos nuevos, con futuro, que creo yo que le hace falta a Latinoamérica subirse a esa ola y aprender de alguna manera a hacer surf sobre la ola y irse ahí para poder salir de alguna manera de la posición en que está. Bueno, muy contento ya a escaso un minuto de dar inicio. Tenemos 71 participantes que han ingresado. Hoy, como ya lo hemos previsto y anunciado, está con nosotros el doctor Manuel Bravo. Él es presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. En pocos meses le cede el bastón de mando al campeón olímpico Jefferson Pérez, quien ha sido elegido con el beneplácito, un acuerdo de relevo generacional, siendo el doctor Bravo un hombre muy joven en el atletismo, en la dirección del atletismo, algo hermoso. Tuvimos al profesor Jefferson aquí en una memorable noche con unas ideas magníficas, una exposición brillante y donde reiteradamente reconoció la vara que queda tan alta entregada por el profesor Manuel Bravo, el trabajo de él, la cordialidad y demás. Manuel es actualmente vicepresidente del Comité Olímpico Ecuatoriano y adicionalmente decíamos que es odontólogo especialista en Cuba y en Brasil, doctor en estomatología, líder internacional en salud deportiva. Es algo muy importante lo que él hace a través de las carreras de calle, maratones en el mundo entero, sobre todo las que tienen una gran calificación y que le ha permitido esto y su estudio entrar a desarrollar un modelo
de información alrededor de lo que es el deporte del alto rendimiento y la inteligencia artificial. Y como lo dijo Juan Luis, también tendremos al doctor Francisco Gallardo, exatleta, entrenador, PhD en estudios interdisciplinarios, profesor universitario, entrenador de atletismo en la Universidad de Mainz, Alemania, chileno, que luego lo tendremos. Entonces damos pues inicio a una introducción con un tiempo que considere oportuno para compartir pantalla del profesor Manuel Bravo, la inteligencia artificial en el deporte del alto rendimiento. Manuel Bravo, ansiosamente estos 100 profesores del deporte, entrenadores de atletismo, te escuchan con cariño. Buenas tardes. Bien, muchas gracias a ustedes una vez más por todas esas palabras de elogio y merecidas. Uno como ser humano lo primero que busca es trascender en el espacio y en el tiempo, y creo que el deporte ha sido una bonita oportunidad para poder de alguna manera entregar nuestro contingente a la sociedad. Y en el caso del atletismo, aún más sabiendo de que estamos finalizando un ciclo muy importante en la historia del atletismo de mi país. Creo yo, sin temor a equivocarme, hemos hecho cambios conceptuales y muy importantes que nos han permitido llegar, creo yo, a esa fase, a esa arista importante del atletismo, que es en la pirámide llegar a la consecución de las medallas, ¿no? Que es parte importante del resultado. Si bien es cierto, eso es un logro, pero normalmente creo que el resultado va más allá de eso, ¿no? Es el desarrollo, la mancomunidad que existe entre todos los actores que propendemos a estar en el movimiento olímpico y frente sobre todo a las instituciones que son más importantes en nuestros países. Hoy como el que más me siento congratulado, sobre todo porque el recibir una invitación de los amigos más que de los compañeros, de quienes en este momento con ideales buscan trascender también en el tiempo a través del conocimiento. Y ahí permítanme abarcar este campo, ¿no? Que estamos hablando de la inteligencia artificial. Si bien ustedes dirán que hace un profesor de odontología que maneja posgrados, hablar de esto. Cabalmente yo en mi campo profesional, este momento creo que soy vanguardista, pese a ser nativo digital. No soy de la época de los que ahora están inmersos directamente, pero creo que es ese gran reto, ese gran deber de quienes generacionalmente estamos en otra época. Vivir el momento, y creo que es importante que todos debemos sumar a ello, porque no podemos quedarnos de ese tren. Y ese tren ha hecho que en la profesión me vea obligado a poder canalizar conocimientos, y cabalmente, coyunturalmente, hemos hecho estudios de maestría olímpica. Estamos en este momento finalizando ya, posiblemente al final del año disertemos nuestro trabajo de titulación, y precisamente ahí es donde enfocamos este campo de acción en el deporte. Y es por eso que de alguna manera agradezco a mi Comité Olímpico, al Comité Olímpico Internacional, a en este caso el Instituto del Deporte de Cataluña, en Barcelona, y a la Universidad de Lleida, con el cual tienen convenio el Comité Olímpico Internacional, en el cual estamos formándonos en este proceso. Ahí, ¿qué es lo que importa realmente hoy en día? El tratar de mancomunadamente establecer los criterios y conocimientos hacia lo que lleva el deporte. Y con esta pequeña introducción hablaremos de algunos puntos que son lo que veremos el día de hoy de manera rápida, porque no pretendo enseñar inteligencia artificial, sino más aún hoy en día, repito, creo que todos tenemos el derecho y el deber y esa obligación de poder ya empezar a analizar lo que se viene en la modernidad, y prácticamente es lo que tenemos que usar al día de hoy. Y de hecho ya lo usamos, ¿no? Y precisamente ahí es donde tenemos que conocer de ciertas maneras conceptos básicos de la IA. ¿Qué es lo que vamos a ver? Números estadísticos que nos apaderan de lo que es el deporte hoy en día, basado en esta información, conceptos claves. Vamos a ver formas de IA que están ya aplicadas en el deporte, que es importante, y la realidad de la IA que realmente está generando ese impacto, ¿no? Desde el punto de vista de la utilización de la Big Data, de los metadatos para aplicación dentro del entrenamiento deportivo, hasta el otro actor que es el espectador, no se diga fundamentalmente
uniendo todo esto a las organizaciones deportivas. Y claro, proyectos actuales que podríamos analizar en Hispanoamérica y que de alguna manera podrían ser un referente de aplicabilidad en nuestro medio, y que obviamente va a ser de manera una guía interactiva. Y yo mi conferencia la pretendo hacer de alguna manera muy interactiva, con videos, algo que muchas de las veces hoy en día que estamos ya con tanta información nos puede establecer. ¿Qué es lo que nos dice realmente los datos? Como decía de inicio, para poder entender, yo siempre pongo como base fundamental, si bien pasamos de un deporte como el nuestro, que es muy colectivo frente a las consideraciones de la heterogeneidad de las disciplinas, pero tenemos que hablar de deportes colectivos, que son los que realmente en este momento están a la batuta, están adelante, creería yo como años luz a los deportes individuales, y que de alguna manera están generando muchos más axiomas. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Si ustedes recordarán la última Copa América, el fútbol aplicó ya secuencia de datos específicos, la Conmebol ya hizo un análisis específico y se generó más de 60.000 gigabytes de datos procesados en cada partido. Entonces, ustedes pueden imaginar esos puntos de datos específicos que tenemos ahí, ya permiten albergar ciertas condiciones de almacenaje de información específica para luego después generar la coyuntura de las deducciones. Y obviamente ese es el primer impacto del cual en los deportes ya los datos y los números están siendo procesados, y eso viene a la segunda fase de la aplicabilidad que realmente podemos hablar. La Liga Americana de Béisbol, por ejemplo, genera normalmente por temporada 7 terabytes de datos, o sea, con un consumo de 80 gigabytes por partido. Eso involucra que todos los datos que llegan a través de la información, desde recolección de información que puede ser desde el punto de vista del esfuerzo físico del atleta o del deportista, hasta la presencia de un espectador generando un axioma, eso va a permitir de alguna manera comprender dentro de poco tiempo cómo esa información nos puede servir de ayuda útil, ¿no? El básquet igual, si ustedes consideran, tenemos también, hay 8.800 puntos que se da generando en un partido específicamente. Entonces, vean ustedes que a través del esfuerzo y la mancomunidad de condiciones, todos los diferentes espectáculos deportivos hoy en día se han hecho ya basados en esa información, y que les ha ido obligando prácticamente en los últimos años, y que recordarán muy vertiginosamente ha sido obligados por la misma tecnología. Y hoy en día, claro, tenemos ya esa compactación entre lo que es el esfuerzo deportivo, pero también con las condiciones de la reglamentación y el arbitraje, que permite de alguna manera poder entender hacia dónde está enfocado. Y claro, creo que el deporte que más consumo de datos y alberga información hoy en día para generar ya los metaanálisis de información y metadatos de auscultación es de la Fórmula 1. Si ustedes ven, en cada equipo, en cada vehículo, tenemos alrededor de 300 sensores que generan información específica, y obviamente eso habla ya de que dentro de muy poco tiempo tendremos claramente establecido una competencia importante dentro de las diferentes escuderías, y hoy en día mismo eso permite ya que se acelere procesos de canalización de información frente a la competencia y el momento, de acuerdo a las características, de acuerdo al sistema de competencia, de acuerdo al trayecto, cada autódromo es diferente. Entonces, la aplicabilidad hoy en día de esa tecnología ya no solamente pasa por el ser humano, sino también ya en las computadoras. Con eso, ¿qué podemos hablar? Y hablábamos del primer deporte, creo que a nivel mundial, que nos dice o nos hace entender las características. ¿Y por qué no decir esto? Porque obviamente hoy en día el impacto que genera ya como negocio la IA establece comúnmente toda esta referencia de estadísticas que nos podemos hablar. Ya más de 197 países están utilizando la IA en el mundo, o sea, la federación más grande del mundo ya tiene conceptualizado cuál es el orden común y hacia dónde va a llegar. Recordemos que todo esto pasa por una información que ya está establecida estadísticamente. Creería que dentro del albor deportivo es la única federación que tiene ya bosquejado estadísticamente en todos los roles fundamentales, cuánto representa en información y cuánto realmente representa como negocio directo o indirecto, la información tecnológica adaptada frente a las consideraciones
de la inteligencia artificial. Y eso obviamente es escalofriante, como ustedes ven, un total de más de 6.552 millones, de acuerdo a la revista Forbes, que nos dice que posiblemente es el presupuesto de un país pequeño, ¿no? Que obviamente considerando esto, podemos hablar cuánto representa realmente ya como un nicho final y que obviamente debe ser aprovechado en su momento por la mayoría de federaciones deportivas en el mundo. ¿Qué conlleva y por qué la necesidad? Hablábamos de una necesidad lógica de utilizar la tecnología. Si vemos la capacidad de memoria, hay un estudio que se hizo ya en 1991 con los entrenadores, considerando que los estrategas que analizan visualmente el fútbol y el momento que están en el partido, apenas un 40% de eso de esa función que ejercen solo retienen el concepto fundamental de la técnica, de la tecnología que ellos podrían ocupar. Entonces, si nosotros vemos ahí, realmente el ser humano ha pasado de solamente ser un simple testigo de la información y obviamente ahí ha hecho que tengan ya muchas más bases para poder conceptualizar hacia dónde llegamos con la información. Obviamente, ¿qué conceptos nos hacen indicar de esto de la IA? De manera rápida vamos a ir hablando, ¿no? ¿Qué es la IA? Realmente la inteligencia artificial. Simplemente nos referimos a que las máquinas hoy en día están siendo programadas para que actúen básicamente como los humanos y obviamente reproducir sus acciones. Pero más allá de ello hay que entender el concepto, como dice la imagen, como estas muñecas de Rusia, ¿no? Hoy en día la inteligencia apareció, no es nada nuevo, pero ha ido escalando mucha información y prácticamente las métricas han ido cambiando el manejo de esa información. Y eso ha venido siendo no más que en estas últimas 2 décadas que ha ido modificando el patrón del ser humano. Y claro, la información está dada por conceptualizar qué es el machine learning qué es el deep learning, y finalmente lo que hoy estamos usando ya la inteligencia a través de los chatbots o la inteligencia generativa. Si ustedes googlean, ponen un término de inteligencia generativa, les va a salir mucha información y prácticamente es el bosquejo que hoy en día hablamos sobre lo que ya las computadoras están ejerciendo un poder tal que están de alguna manera cambiando el esquema de visualización de lo que es la tecnología, pues obviamente hay ya una base de redes neuronales que están en este momento ampliadas a través de la Internet. Entonces, cuando hablamos del Machine Learning, establecemos la primera rama, el primer escaño que generó la inteligencia artificial, que fue en este caso la recolección de datos, y eso se llama la Big Data, ¿no? Para muchos quienes entendemos es básicamente el concepto de la utilización de la información inicialmente, para luego después esa información irla analizando la misma computadora, pero ya sin el desarrollo del ser humano, hasta llegar a la inteligencia propia, donde ya las computadoras ejercen un dominio y canalizan toda la información a través de esta red neuronal, que son unas mallas específicas incluidas con el Internet, y generan ya conductas propias. Peligrosamente es lo que hoy llamamos el reemplazo del ser humano a la decisión, y obviamente eso es lo que nos está dando esa información. ¿Y esto cómo podemos hablar? Porque normalmente vemos que existen 3 campos específicos. Recordemos que hablábamos de estas muñequitas rusas, que son las que se van metiendo y obviamente va generando. Hoy en día prácticamente la inteligencia generativa, que es el último eslabón, prácticamente va a cambiar y se esperaría una última muñeca, que es la más fina, obviamente, donde ya tendremos que considerar toda la información a través de esos 3 anteriores, y obviamente esa supervisación va a generar que se dé un nuevo concepto de inteligencia artificial. Pero esto básicamente es lo que encontramos. Básicamente, ¿qué es lo que podemos ver? El Machine Learning, obviamente, hablamos de 3 corrientes específicas. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque existe un aprendizaje supervisado. Inicialmente, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros durante el proceso de información o de almacenaje, prácticamente esta recolección de datos es lo que nos ha venido dando sus patrones iniciales. Repito, esto empezó no hace muchos años y obviamente ha ido cambiando. El aprendizaje no supervisado, hablamos ya de estructuras o estrategias específicas de conducción, y obviamente hace que el algoritmo maneje la información de la primer escalón del Big Data y obviamente genere una respuesta automatizada.
Mientras que el aprendizaje semi-supervisado es una mezcla entre las dos y obviamente ha venido incorporando nuevas informaciones. Hoy en día tenemos la información de la voz, sabemos que a través de las mismas redes neuronales aplicadas al conocimiento podemos tener ya información específica por comandos de voz que dan órdenes. Se me ocurre el mismo instrumento que tenemos en nuestras casas, las inteligencias artificiales a través de las órdenes y comandos, como son prender una luz, prender el equipo de internet como el Alexa, solo para dar un nombre, y específicamente es lo que ha dado. Y lo último, el aprendizaje por refuerzo, que básicamente es lo que ya estamos en este último eslabón, el comando funcional de la computadora se encarga de deducir el movimiento y generar reacciones. Ahí simplemente es la IA generativa. Como ejemplo fundamental podemos hablar de los mismos videojuegos, ¿no? Si ustedes saben que van a hacer el juego más famoso, el FIFA, que cada año va renovándose, cambiándose, ustedes ven que cuando algún jugador hace el lanzamiento de la pelota, el arquero se lanza al mismo lado o al lado contrario. Eso es prácticamente lo que nosotros estamos viendo. Entonces, en resumen, ¿qué podemos observar? Repito, el supervisado, un reconocimiento de imágenes, el no supervisado, hablamos de una segmentación clientelar, eso hoy en día hablamos de los CRMs, hablamos también de la información automatizada por el algoritmo, las redes sociales prácticamente influyen muchísimo con ello. El no supervisado es lo que ya tenemos como generación de textos. Obviamente la información recopilada prácticamente ya nos dan o nos automatiza resúmenes de información y obviamente en el último, como decía, ya se vuelve una estrategia de juego porque prácticamente es lo que encontramos dentro de la condición específica, ¿no? ¿Qué hablamos de la siguiente escalón? Que podríamos decir que es prácticamente el refuerzo de esto y viene una historia muy cercana a lo que hemos estado viviendo. Y obviamente el deep learning da como información desde este aprendizaje supervisado que decíamos hasta el 2018, deben acordarse, toda la información comienza a ser recopilada por los grandes servidores que hoy en día transformaron esa información a través de las funciones propias del ser humano aprovechándose, diría yo, de las emociones. Asomaron las redes sociales y en cada red social uno indirectamente o directamente, sin convencimiento, generaba un permiso para ser usado nuestra información. Y ahí es cuando comienza a asomar incluso las primeras recolección de información. ¿Quién iba a creer que luego, después de muchos años, entre el 18 y el 20, recuerden ustedes, habían ya las tareas y obviamente los modelos preentrenados y por eso que nos dirigían en las mismas redes sociales, por ejemplo, ya teníamos nosotros claro hacia dónde nosotros teníamos predicciones de información, si le gustaba el fútbol, si le gustaba el atletismo, si iba por una información de carácter social, el mismo algoritmo dirigía a la persona, pero también fue mal usado en su momento y recordarán ustedes también que hubo mucha polémica en las elecciones presidenciales de algunos países, fundamentalmente en Estados Unidos, cuando hubo a Facebook, hubo ya una investigación hecha por la Corte Suprema cuando entregó la base de datos a un candidato, que después este candidato mal aprovechó la imagen y todo generó ya un concepto de triunfo, incluso aprovechándose la predicción de los votantes. En fin, hoy en día precisamente es donde tenemos que establecer. Y en la actualidad, como repito, en resumen, ese 2.1, mucha información está dada en los metabuscadores. Están desplazando a los buscadores convencionales y los mismos buscadores convencionales se han vuelto forzadamente a tratar de involucrar ya la inteligencia artificial o la inteligencia generativa. Y ese resumen es porque ya tienen ya todos ellos una base de datos expedita de todo este arsenal de información en todas las áreas del conocimiento que permite que ya una máquina se comience a hacer una deducción lógica. ¿Qué pasará en el futuro? En el futuro, repito, ese entrenamiento por esfuerzo habrá que ya la máquina tenga una conceptualización y obviamente genere una, entre comillas, una conciencia que permite decidir por sí sola un accionar. Y eso obviamente va a permitir en su momento que tengamos información posiblemente sesgada o posiblemente muy peligrosamente dada la información a través de estos servidores que ya almacenan nuestros datos, ¿no? Y que obviamente muchas de las veces están indirectamente emplazados a través del mismo smartphone hasta la información que cargamos en estos instrumentos. Eso como una breve información para poder entender cuál es el concepto del deporte, porque hoy en día hablamos que la inteligencia artificial está en el deporte, pero
¿Qué podemos hablar más allá de ello? Si ustedes ven aquí las formas de la IA, como vemos, ha ido cambiando y obviamente estos estratos que hablamos del Machine Learning, el Deep Learning, hasta la IA generativa han ido modificando patrones de uso en el deporte para bien o para mejorar la tecnología, para mejorar o acercar el resultado o a cambiar los entrenamientos. Y es ahí donde vamos a hablar un poco más, conceptualizando con ejemplos que hoy en día se puede establecer. Si hablamos de análisis de la Big Data, como decíamos que era lo inicio, hoy podemos establecer mucha información respecto a eso. Y ahí me he permitido hablar de un video que podemos establecer, porque hoy en día es mucha información la que viene cargada, pero esto nos podría dar mucha visión de lo que se llama esta primera parte, ¿no? ¿Estás listo para mejorar tus pruebas de rendimiento y entrenamiento? Adéntrate en una nueva era de diagnóstico de rendimiento y metodología de entrenamiento. Experimenta 4 días de educación en profundidad sobre entrenamiento de resistencia y pruebas de rendimiento. En este reconocido campamento, aprenderás sobre los componentes básicos de la potencia y cómo se compone el rendimiento desde un punto de vista energético muscular, las últimas metodologías de prueba innovadoras para capturar la economía. Bulemax, V2 Max, utilización de sustratos y métricas de recuperación, todo en una sola sesión de prueba. Cómo el fenotipo de un atleta individual informa sobre el entrenamiento que debe realizar. Cómo tomar datos fisiológicos de pruebas de rendimiento como V2 Max, Blameax, FatMax y umbrales y prescribir programas de entrenamiento individuales. Cada campamento combina educación científica con aplicación en el mundo real, donde obtendrás un dominio práctico en pruebas de rendimiento y su aplicación directa en programas de entrenamiento basados en la fisiología. Aprende de científicos de renombre mundial y entrenadores de élite. Adquiere habilidades del mundo real. Ponlas en práctica y conéctate con una comunidad global que cree en el rendimiento impulsado por la ciencia. Este otoño, nuestros campamentos de entrenamiento y pruebas te esperan en 6 ubicaciones globales. Park City, Estados Unidos; Leuven, Bélgica; Gold Coast, Australia; Frankfurt, Alemania; Girona, España y Manchester, Reino Unido. Organizado por Insight. Reserva tu plaza ahora, plazas limitadas. No pretendo hacer una apología al marketing, pero simplemente ahí ustedes pueden ver que cada uno ya tiene una proyección hacia lo que queremos, ¿no? Y obviamente esa información, esos datos ya están siendo aplicados desde el punto de vista de optimizar el resultado deportivo a través de la utilización de la IA y la información, que antes esto era casi muy difícil, porque hoy en día ya la utilización de un fenotipo de una persona puede ser utilizado a través de los datos que vienen ya de otras personas. Obviamente ese almacenaje hace que creen ya un modelo específico de entrenamiento que hoy en día podría ser mejorado. Si hablamos de la IA a través del chat GPT o a través de los metabots, también podemos hablar aquí algo, y aquí un ejemplo claro de lo que representa, ¿no? Si ustedes ven, Omega principalmente ha hecho ya este biotipo de secuencia para poder replicar los movimientos del ser humano a través del deporte. Y eso generará en su momento incluso ya información mucho más específica que permitirá a todos hacer incluso un modelo ya perceptible del cuál sería el movimiento ideal para generar, en este caso, en los deportes de tiempos y marcas específicamente. Por eso incluso aquí me he atrevido a presentar otro video específicamente ya para deportistas del montón que son utilizados hoy en día. Miren. Impulsado con inteligencia artificial y completamente gratuito gracias a Adidas. Y ahora te explico cómo conseguirlo. El paso número 1 es que tengas la aplicación de Adidas Running sincronizada con tu reloj deportivo para que puedas registrar todos tus entrenamientos y de esta forma cada entrenamiento te dé puntos que puedes luego canjear en la aplicación de Adidas en la zona de AdiClub. Esos puntos los puedes canjear por códigos de descuento para tus próximas compras o para muchas otras promociones, pero en este caso canjearemos el análisis de técnica de carrera. Simplemente siguen los pasos, descargas la aplicación, subes un video tuyo corriendo, ahí te dan todas las indicaciones para que puedas grabar bien el video y la aplicación te ofrece un análisis súper completo de distintos aspectos de tu carrera, te propone incluso un estilo de corredor y de hecho a mí me dice que soy un corredor de estilo guepardo y además te da algunas métricas de carrera que te permiten interpretar qué tan eficiente o ineficiente eres al correr. Y junto con todo ese minucioso análisis, si haces clic en cualquiera de las variables revisadas, te da algunos consejos o sugerencias para que puedas ir trabajando y mejorando tu técnica al correr.
y de esta forma seas un corredor o corredora más eficiente. Y una vez que hayas hecho tu propio análisis de técnica de carrera, cuéntame cómo te fue. Ahí ustedes pueden observar la diferencia entre el Big Data y los datos específicos ya de un deporte, en este caso, con la interpretación que hace ya la IA, solamente a través de un escáner, de un ojo, de un lente, de una fotografía que permite ya tener el movimiento. Entonces la IA se encarga ya de hacer sugestivamente, entre comillas, hacer ya una predicción de movimiento a través de la información mecánica, que de alguna manera eso ya tiene ya guardado en esa aplicabilidad. Luego tenemos la inteligencia automática y como ustedes ven en esa foto tenemos a los bolos, ¿no? Y ustedes ven cuando se genera ya el primer impacto en los juegos, cómo es que se encarga y cómo detecta mediante sensores los bolos que quedan parados para luego ubicarlos. Eso es prácticamente una automatización. Luego tenemos la inteligencia virtual, que prácticamente hoy en día está siendo aprovechada en el deporte colectivo, como por ejemplo en el fútbol, para los famosos revisiones de las jugadas polémicas, ¿no es cierto? Y obviamente eso permite hablar. La inteligencia asistida, un ejemplo, un robot ahí con una diferenciación de lo que es el manejo de la información a través de los movimientos que replica y que ya está almacenado en ese robot y que obviamente podría ser una automatización, ¿no? Tomando en cuenta esto, hagamos este ejemplo. Casualmente hoy en día estamos en estos días en la famosa Juegos Mundiales de Robots en Beijing. Y aquí ustedes pueden ver una información de cómo prácticamente la réplica de movimientos mecánicos del ser humano van alcanzando ciertos dotes. Y obviamente eso irá cambiando con el tiempo, pero ya estamos hablando de ese cuarto eslabón de la misma IA que permite hablar más allá del alcance solamente de la concentración del movimiento, sino también de la reserva energética que podría ser usada en estos. Hoy ya se ha visto mucha información en las redes, robots que acompañan a personas en las carreras de larga distancia. Eso cabalmente será de un poco tiempo, capaz que algo normal y que hoy en día no queremos ir más allá de la imagen de ficción de Terminator, donde vemos la lucha de las máquinas, pero prácticamente el ser humano peligrosamente estamos avanzando a pasos agigantados a nivel de esto, ¿no? Rápidamente para terminar la carrera. Las reacciones del público fueron una mezcla de asombro y risas, especialmente cuando los robots se recuperaron de casi caídas como si nada hubiera pasado. Estos momentos fueron un recordatorio de que los juegos no solo consisten en ganar, sino también en poner a prueba los límites de la tecnología humanoide. Y bueno, eso prácticamente es lo que vivimos. Ahora, la realidad aplicada al deporte, ¿por dónde pasamos realmente aquí? Y ahí tomemos en cuenta, como decía, hay tres eslabones importantes. Uno es el espectador, otro la persona. Y claro, nosotros tenemos aquí que establecer la condición del ser humano hacia dónde viene enfocado. Y prácticamente en este mundo tan grande de comercio deportivo, lo primero que encontramos son ejemplos claros de la utilización prácticamente del deep learning en función de las necesidades y ahí viene desde ejemplos como por ejemplo las métricas de los disparos, eso ya hoy vemos en el fútbol que ya se encuentra de manera normal en muchas de las ligas, específicamente las cámaras que están ya automatizadas en los escenarios deportivos que nos permiten visualizar o visibilizar, sobre todo en las ligas de países del primer mundo, todo lo que es la reacción del espectador y funcionalmente todo lo que representa, pero también la aplicabilidad de toda lo que es la tecnología prácticamente está en la información. Hoy avanzamos muchísimo ya más allá con incluso equipos de fútbol que ya para la compra de jugadores aplican el conocimiento de la Big Data y poder entender si es que realmente conviene o no una inversión de tal naturaleza en el mercado futbolístico, la aparición de juegos electrónicos que prácticamente hoy en día se devuelve como un desplazamiento hacia las nuevas generaciones. Obviamente, con eso, lamentablemente, podemos decir que nos están dominando las máquinas, pero que bueno, también hay que entender que es prácticamente un nuevo marketing hacia lo que es la tecnología y que han asomado incluso los juegos electrónicos que han sido incluso ya homologados por el movimiento olímpico, ¿no? Y obviamente estas mismas características de que podemos hablar ya con resultados o con acciones reales. Y ahí me he permitido hacer una pequeña información de todo lo que encontramos en el mercado deportivo actual
y que obviamente puede servir para nuestras aplicabilidades, sobre todo en países que no somos desarrollados o que no somos del primer mundo y que de alguna manera hay ciertas limitaciones, pero creo que los tiempos y los espacios van cambiando, que eso sí se puede aplicar, porque como decía, hoy en día mucha de esta información que no tenemos acceso, hoy en día se puede llegar a través de estas pequeñas aplicaciones que ya encontramos en el medio tecnológico. Y por ejemplo, encontramos este de Wimo, realidad aumentada, que prácticamente nos informa, nos dice cómo podemos estudiar el movimiento biomecánico de la persona a través de los acelerómetros, que prácticamente es la información preconcebida a través de dispositivos de una imagen específica, y ahí lo podemos ver aquí, que nos da la información, sobre todo en deportes como los nuestros, en los cuales tendríamos mucha información. Tienen dos dispositivos, uno situado en el tren superior y en el inferior, que le dará mucha información al entrenador y al atleta sobre el punto de partida, velocidad, aceleración hacia el movimiento para lograr pasar el listón, el ángulo. Miren cómo esa información hoy en día puede ser muy importante y valedera para la actuación de un deportista, el ángulo de apoyo y de salto, igual en el salto largo, si ustedes ven la consideración también nos permite hablar muchísimo de esto. Voy a pasar rápido, pero por fines de tiempo, pero para que más o menos ustedes vean. Igualmente, desde el impulso, cuánto de presión o de fuerza hace. Posiblemente en el futuro tendremos que apoyarnos en esta información para poder canalizarlo después o acentuar los entrenamientos en deportistas en el tren inferior para mejorar el salto o para potenciar el pie de apoyo o el pie que ejerce el impulso, pero ya con métricas que son óptimas basadas en la información propia del atleta, ¿no? Que de alguna manera va a servir muchísimo. Esto prácticamente ha sido el punto de quiebre de los entrenamientos que están basados en la percepción o en la orientación básica. Claro, en tiempos y marcas todo está dicho, pero vemos que podemos optimizar de alguna manera tus resultados deportivos, ¿no? Y si ven ustedes, también tenemos hoy en día los drones, que prácticamente en los deportes como en el atletismo sirven. Hoy tenemos esta información y miren la secuencia, también permite que podamos manejar ya con un comando específico con los Google Lens, que son prácticamente la información que hoy en día usamos. Comenzarán a ver antes qué es lo que se hacía, el apoyo del deportista a través de una bicicleta, acompañándole, pero hoy en día incluso aquí la inteligencia artificial, los drones inteligentes permiten tener mayor captación con la multicámara en ese pequeño ojo de buey que tiene la cámara, específicamente como marcas, se me ocurre como un GoPro, que permite mucha información, ¿no? Acá tenemos un balón de fútbol inteligente de la marca Kinexon que ya están siendo usados en ligas importantes, por ejemplo, en la evaluación sobre todo de la información para las tácticas y que también es muy importante revisarlo, ¿no? De alguna manera pueden ver ustedes aquí también qué es lo que sucede con esto. Para deportes colectivos, que básicamente es a dónde está llevando esto. Igualmente, recolecta información a través de una Big Data y obviamente permite muchísima información que le permitirá de alguna manera al entrenador poder verificar todo el esquema o estrategia frente al análisis, tanto en la pelota como también un match que tienen los deportistas, en este caso los futbolistas, basquetbolistas en sus cuerpos, ¿no? Y hay algunas marcas que obviamente sirven para ello. Me referiré también a esto. Hoy en día el apoyo a través del el principio neuronal. Si ustedes ven en los deportistas colectivos, sobre todo en el fútbol, se está ya
aplicando en deportes importantes como por ejemplo en la liga inglesa. Acá tenemos a Liverpool utilizando ya esta neuroinformación para poder controlar emociones. Ustedes dirán, bueno, miren, a Salah está igual, Arnold, están haciendo prácticas específicas de balón, pero con comandos sensoriales para poder evaluar la conductibilidad del deportista frente al manejo del balón. Y eso obviamente hace que sea hoy en día algo que está siendo ya usado en deportes colectivos con gran desarrollo para poder de alguna manera controlar las emociones frente al juego. Y obviamente ustedes ven que ya no solamente es el aspecto psicológico también que involucra, sino también toda esta recolección de información que permitirá en su momento a la inteligencia dar comandos específicos u órdenes que les permiten establecer. Bueno, Jürgen Klopp ya salió de Liverpool, pero como ustedes ven la información, ahí dice muy claramente que la utilización de este sistema neuronal apoya muchísimo para mejorar el shoot, mejorar el resultado de lo que es en el caso del deportista la parte mental frente a la necesidad, ¿no? Asimismo, vemos acá tenemos otros, por ejemplo, la utilización de los rayos, en este caso las zonas termogénicas. Como ustedes ven en el deportista, ¿qué es lo primero que se puede utilizar ya hoy en día? Y si vemos como un axioma, prácticamente la termografía pasa a ser también un aliado valioso para evitar lesiones, para saber la utilización no solamente con medidas antropométricas, sino a través de la espectrografía nos permite visualizar la caminada, el pie de apoyo, cómo está, el tipo de pisada que tienen los atletas, el tipo de envergadura muscular en zonas de tejido adiposo donde necesita mejorar. Y ustedes ven que prácticamente esto viene a ser algo muy llamativo porque fundamentalmente, como sabemos, las medidas antropométricas dadas o en este caso, los fisioterapeutas son trabajados de manera tradicional. Hoy en día hay estos espectrómetros que permiten muchísimo manejar información, no solamente para ellos, sino también para poder establecer planes de tratamiento a futuro para mejorar, en este caso, la simetría del cuerpo humano frente a la necesidad de hacer un resultado deportivo, ¿no? Que como ustedes ven, prácticamente se vuelve una información muy tecnificada y que obviamente luego después del resultado se puede comparar, repito, con información como ustedes ven ahí. Busca la idealidad, ¿no? Hoy en día en las medidas siempre serán tomadas de manera tradicional. ¿Qué hay en el atletismo algo más? Y obviamente me he permitido a través de esta información solicitar a un amigo muy de Hispanoamérica, de Latinoamérica, como el presidente de la Federación Española de Atletismo, quienes han sido, creo yo, en Europa uno de los puntales pioneros de la información. Si ustedes ven, España hoy en día tiene muchos resultados deportivos en los últimos años y creo que eso es un trabajo tesonero de toda la organización deportiva basada en esta información. Y me permito ahí compartir este video, no sé si muchos han visto, pero prácticamente este video fue sacado hace unos 2 meses. Soy el presidente. Y la información es bastante buena. Anteriormente Ciudad Atleta, ¿no? Que también es importante, me gusta mucho remarcarlo, pero bueno, es una entidad que nació hace más de 103 años con el objetivo de regular la oficialidad de la competición de atletismo. Sentimos la necesidad de que el mundo estaba cambiando, que la competición estaba cambiando, que la tecnología estaba entrando en el deporte. Si queremos ser competitivos, tenemos que dar un paso adelante. No sabemos cómo hacer esto y tenemos que ir de la mano de gente que sepa. Que en nuestro deporte una milésima, un segundo, a veces un centímetro es la barrera entre el éxito y el fracaso, ¿no? Y eso no se mejora solo con mucho esfuerzo ni con mucha determinación, sino también necesitas basarte en datos y no tanto en perfección. Y ahí nació la necesidad de entrar en contacto con vosotros, un equipo que yo creo que compartió la misma visión y la misma pasión que teníamos por este proyecto, un proyecto complejo, porque para nosotros no es solo utilizar sensores o utilizar una serie de plataformas o tener datos en tiempo real, sino la fiabilidad de ese dato y que sea precisa. Bueno, pues tenemos un equipo de trabajo muy grande para implementar soluciones innovadoras a medida del cliente. Es clave el papel de Telefónica Tech. Telefónica Tech nos deja data scientists, data engineers, BDMs, tenemos hasta una ingeniera, Tamara, que ha sido deportista de élite. Entonces, su papel es clave en este tecnológicamente hablando, ¿no? Y luego, por supuesto, Telefónica España. Telefónica España aportamos nuestra ingeniería y todo nuestro equipo comercial.
La solución consiste en una serie de sensores que se colocan en las zapatillas del atleta. Mediante unos soportes que hemos impreso en 3D, estos sensores se comunican mediante vibración en el reloj, información que aparece en unas gafas de realidad aumentada. Llevamos años trabajando con la Red Federación Española de Atletismo en diferentes proyectos y es un privilegio trabajar con ellos. Tenemos la suerte que este proyecto específico nos deja probar con atletas de élite, que es clave para probar el éxito o el fracaso de nuestras soluciones. Y a partir de ahí desarrollando el resto de modalidades deportivas que son muy complejas y las puedes realizar todo este proyecto de IMUS o sensores que utilizan los atletas y que de ahí vienen los datos se interpretan y luego poderlo llevar a plataformas que además se combinen con otro tipo de análisis pues, de vídeo o de biosensores o bueno, todo esto que la tecnología de hoy provee y que el entrenador lo tenga en tiempo real, que esté digerido y analizado y pueda tomar decisiones en un estadio olímpico, no solo día a día en entrenamiento. Y la otra cosa que creo que también entendió muy bien Telefónica es que no queremos hacer un sistema elitista. Es decir, nosotros no somos un deporte de grandes recursos, con lo cual tenemos un sistema muy democratizado de cualquier entrenador. Un pequeño coste de comprar unos IMUs que no cuestan mucho, puedes utilizar esa plataforma. Esos son los dos principios. Sin duda, la tecnología, la innovación, todo lo que es la inteligencia artificial es clave en todos los sectores, pero en el deporte también. Creo que es un proyecto apasionante que nos exige muchísimo a nivel técnico y además implica trabajar mano a mano con los atletas y contagiarnos de ese espíritu de competición, poder ayudarles así al máximo. Tenemos un proyecto en marcha cuyo objetivo final es ayudar a nuestros atletas a conseguir medallas. ¿Puede haber algo más bonito? Pues bueno, sin duda que lo están consiguiendo porque de alguna manera, como todos sabemos, los resultados deportivos se ven a la vista. Algo que es importante conceptualizar que toda esta información me ha pasado de alguna manera, de manera básica, pero he querido compartir con ustedes. Estos son los sensores. Hoy en día creo que podemos hacer información, investigación a través del centro deportivo. Se podría trabajar para hacer un análisis porque son instrumentos que están al poder y que se puede conseguir. De hecho, esto se consigue a través de las plataformas de compras por internet, no son asequibles al costo para Latinoamérica y creo que es importante invitar a hacer esto, ¿no? Porque lo que ustedes ven que pasa en el primer mundo, nosotros podemos, pese a nuestras limitaciones, hacerlo, pero que también de alguna manera sirve. Y ahí ustedes pueden ver, se puede comprar esto básicamente y se puede advertir y hacer el uso, ¿no? Hoy en día usted a través de las plataformas de smartphones, Google Play, App Store, pueden bajarse la app y los sensores trabajarlos para poder analizar y hacer el trabajo que estamos viendo de biomecánica, ¿no? ¿Por qué decir esto? Porque básicamente, para quien nos gusta el atletismo, algo importante, muchos conocerán la información, pero me llama mucho la atención este atleta que fue con sus 21 años y un poquito más, estuvo clasificado a los Juegos Olímpicos de París, no tuvo una buena performance, pero él a través de esa debilidad hizo una gran fortaleza. Él estudia ingeniería en inteligencia artificial en Alemania y creó una app para el cual mejoró el resultado deportivo a través de la adaptabilidad, uniendo el deep learning con la IA generativa y haciendo obviamente una aplicabilidad de los movimientos y mejorando la parte de la técnica. Ahí se puede ver claramente que sí puede ser trabajado específicamente para el atletismo y sobre todo para mejorar el resultado o el rendimiento deportivo, ¿no? Hoy en día lo que están viendo ustedes que hace España bien puede ser replicado por países nuestros latinoamericanos y sería muy gustoso empezar a trabajar a través de nuestras universidades. ¿Qué es lo que viene al futuro? Hoy en Tokio, que ya mismo en pocas semanas tenemos el Mundial, prácticamente va a haber una herramienta oficial que se llama Athletics Powered y que básicamente va a recolectar a sí mismo a través de la Big Data todos los análisis de todos los atletas, la información de golpes, de lanzamientos, de carreras, que va a permitir generar un análisis ya importante. De hecho, es la primera vez que van a utilizar en los mundiales. No sé qué más depare para Seiko, ¿no? Seiko, recuerden ustedes que es el sponsor oficial y el cronometrador oficial de la World Athletics desde el año 1987, desde que empezó los mundiales de atletismo en Roma.
y desde ahí ha venido acompañando a la información. No sé, bueno, estamos hablando del país uno de los países más tecnificados del mundo, no sé qué sorpresa tendrán para nosotros en el Mundial de Atletismo, pero la información ya está clara, va a haber mucha IA mezclada con cada una de las diferentes estrategias. Y claro, la monitorización de todo, cada uno de ellos vendrá resultados luego, porque la información no solamente será del espectáculo, sino también lo que creo que a todos les conviene y nos conviene es saber el rendimiento del deportista, cómo él logró el resultado a través de esta biomecánica y la mejora que podría darse durante el evento deportivo, ¿no? Esto simplemente nos hace gesticular que lo que hoy vivimos es un acercamiento al ser humano, pero no con ello queremos dejar de decir que el ser humano sigue siendo el mismo y que obviamente los ideales de la excelencia deportiva pasa por el sacrificio. Si bien las herramientas autosómicas, digamos así, de la información asistida a través de la inteligencia artificial nos va a llegar a mejorar el rendimiento posiblemente en poco tiempo a pasos agigantados, pero también tenemos que idealizar al ser humano en su pureza y creo que un ejemplo muy importante es, como ven en la foto, Usain Bolt haciendo el lenguaje superlativo luego después de ganar sus 4 medallas doradas en la Olimpiada de Río de Janeiro. Gracias amigos, eso es todo. Si es que tienen ustedes algo más, a la orden. Muchas gracias, profesor Manuel Bravo, su altísimo nivel en esta conferencia de la IA y el atletismo, el deporte. Indudablemente quedamos impactados con el profesor Carter. Hemos tomado la decisión de continuar hasta las 7:20 y entre 7:20 y 7:50 iremos con el profesor Gallardo sobre el tema de la tecnología y el atletismo. Profesor Manuel, usted es uno de los gestores de CEPALAC que busca generar nuevos paradigmas para el deporte y en esa circunstancia nos comprometimos con este encuentro. Ya habíamos estado en otros en Chile, en Ecuador, en Mar de Plata, en Cali, en Colombia y ahora quedamos mucho más impactados con esta actualización, el update que usted le ha hecho a esta presentación interesante. Estuvimos en Tokio 2021 y ahora el mundo entero está ya normalizado con el tema de la IA, lo que no pasaba en el 2021. La pregunta va en el sentido, en ese compromiso de CEPALAC con 1.286 profesores y entrenadores líderes de atletismo que se inscribieron en este encuentro. En promedio, la primera semana fue superior a 620, la segunda semana de 450 y usted ya nos tiene 217, en que en promedio va a ser 450 que entran a la sesión de hoy, muy contentos con su participación. A ellos, a esos profesores y a esos entrenadores, nosotros nos hemos comprometido en desarrollar toda una red de entrenadores y nos hemos comprometido en auscultar con las universidades de Chile, de Colombia, que trabajan el deporte, de Cuenca, Ecuador, por su generosidad en desarrollar la búsqueda de una mayor profesionalización, oferta de eh, eh, condición de Emperatriz González, entrenadora colombiana en la Universidad de los Estados Unidos, para que el entrenador, el profesor, esté más capacitado y pueda llegar a esos niveles dirigenciales como el de Manuel, del logro deportivo como lo encontramos anoche con José Luis Duin, Rubio, como otros que hemos tenido aquí en este encuentro y también en el tema del negocio deportivo como negocio, en el mercadeo, en el mundo del negocio, para que ese entrenador crezca y el deporte crezca, el atletismo crezca. La pregunta concreta con esta previa muy larga va en el sentido, ¿qué recomendaría usted? Ya nos ha demostrado que en su vida, los que lo conocemos, que es un experto en salud y deporte, en atletismo
y la parte neurocientífica. Lo toca con mucha propiedad en educación y deporte, en nutrición y atletismo y deporte, en el tema psicológico y deporte y atletismo, en el tema ahora del alto rendimiento y el atletismo y resultados y ahora se encumbra usted como uno de las figuras latinoamericanas en este tema del IA y el atletismo. ¿Qué recomendaría usted para este grupo de entrenadores y de profesores para que los diplomados que vamos a gestar nosotros en un modelo colaborativo, buscándole la financiación para que los profesores y los entrenadores puedan acceder gratuitamente a esto y porque, por la verdad, excúseme que lo diga, esta oferta académica que hemos hecho, pues no se ha encontrado nunca en Latinoamérica gestada por equipos latinoamericanos. Entonces, ¿qué recomendaría usted arrancar con qué diplomado? Porque nosotros somos ambiciosos en la búsqueda de un magíster en atletismo, un doctorado en deportes con énfasis en la ciencia del atletismo, del fútbol, porque no se puede descartar el avance del fútbol. ¿Qué recomendaría usted a CEPALAC ofrecerle, usted como directivo, alto directivo de CEPALAC, ofrecerle a los profesores y a los entrenadores, porque ya hay un grupo de chilenos con los cuales nos hemos comprometido y colombianos para presencialmente y virtualmente arrancar con unos diplomados y con este grupo tan importante, pues vamos a estar con ellos desde Tokio generando esa red y generando una federación de atletismo universitario para Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué me recomendaría usted arrancar en ese modelo de capacitación educativo y formativo? Bueno, gracias Ramiro por la oportunidad. Como dije, yo creo que estos temas son tan llevados a la tecnificación del ser humano y creo que hay que aprovechar y acortar esas distancias con los países del primer mundo. Como habíamos puesto un ejemplo, no hemos encontrado mucha evidencia e información de muchos países, porque recuerden que en el deporte nada se regala. Creo que todos trabajan de manera, como se dice, como espionaje cibernético, guardando la información, pero hoy en día, claro, los tiempos se han ido acercando muchísimo y la información está a la vuelta de la esquina. Yo creo que el entrenador latinoamericano lo primero que tiene que es comenzar a prepararse ya con la tecnología. Hoy ya no podemos darnos el lujo de solamente con la apreciación del ojo humano advertir si un atleta tiene o no, se decidió el bagaje para ser un campeón olímpico o un campeón de área, un campeón regional. Hoy en día la información está ahí y tenemos ya el genotipo de las personas, sabemos, pero tenemos que ver alrededor de esto ya cabalmente cómo nosotros podemos a nuestros entrenadores mejorar esa capacitación, que de hecho el autoaprendizaje hoy en día pasa a ser una de las herramientas más valiosas del ser humano. Ya mucho de lo que estamos viendo nos han permitido a las universidades a cambiar el modelo educativo. Prácticamente hoy ya ni siquiera debemos mandar trabajos a los alumnos porque todo hacen control del chat GPT y buscan información y humanizan el resultado del deber. Hoy tenemos que buscar al entrenador colaborativo, al entrenador que tiene la posibilidad incluso de ser evaluativo y también ser a discrecionalidad muchas de las veces en orientación de la perceptibilidad del ser humano, de la persona, del atleta. Y ahí es donde tenemos estas herramientas. Yo decía, los acelerómetros es algo muy sencillo. Usted, no quiero hablar de precios, pero básicamente puede encontrar en el mercado, en AliExpress, solo para decir un término, podemos encontrar esta información. Y eso, mejorarlo. Necesitamos una computadora con buen RAM para poder trabajar con las imágenes que están en movimiento. Hoy necesitamos imágenes 3D y obviamente se necesita computadoras de lo que usan los jóvenes, hoy llaman los gamers, pero son máquinas un poco más con tarjetas de memoria más rápidas y eso va a permitir al menos que el entrenador tenga la posibilidad de evaluar esto que acabamos de ver. Toda esta información que ustedes ven está al alcance. De hecho, nosotros iniciamos vamos a dejar iniciando un contacto con INSIDE, que prácticamente es
empresa europea que evalúa, en este caso, la Big Data para mejorar el rendimiento en deportes, en las competencias aerobias. Pero también tenemos que pensar en otros deportistas, velocistas, saltadores, lanzadores, que como ven, o sea, hay prácticamente información asequible para poder trabajarlo. Y obviamente creo que en la vuelta de la esquina, creo que es la necesidad imperiosa de generar diplomados ya conceptualizados en la mejora del rendimiento de nuestro entrenador a través de la inteligencia artificial. Profesor Carter. Muchas gracias, Manuel. De verdad que creo que nos pusiste en una dimensión muy importante hacia el futuro, una mirada de futuro. Vamos atrasados, sin duda. Ya tú sabes que intentamos partir hace un tiempo con base de datos, con algo sencillo, como fuera a partir de los resultados deportivos, pero usar una plataforma propia, sencilla, por último, que nos permitiera ir cambiando la cultura, el ecosistema, ¿cierto? Que cuesta instalarlo, pero hoy día vienen las generaciones nuevas y si queremos ser dirigentes y queremos estar a la cabeza de la vanguardia, tenemos que ponernos en ese contexto. Muchas veces la gente que, como dices tú no eres un nativo digital, yo menos, pero sí intentamos adecuarnos, sí intentamos de alguna manera capturar esa parte. Entonces, te quería hacer una pregunta un poco aterrizando la tecnología en la región, digamos, en Latinoamérica. La inteligencia artificial abarca desde sistemas muy complejos hasta herramientas muy accesibles. ¿Cierto? Entonces, en el contexto latinoamericano con realidades económicas diversas, ¿qué aplicaciones de inteligencia artificial han demostrado ser más viables y efectivas para mejorar el rendimiento de los atletas sin requerir una inversión monumental? Un buen ejemplo son los análisis de video y tú recién hablabas de los acelerómetros que tienen un bajo costo. ¿Nos podría indicar algo acerca de eso? ¿Por dónde podríamos empezar, digamos? Sí, yo creería, por ejemplo, ahí como dice el profesor Juan Luis Carter, creo que es importantísimo crear una base de datos propia de Latinoamérica, comenzar a llenar una información, una big data propia nuestra, donde un saltador de Colombia, un saltador de Perú, un saltador de República Dominicana comience a generar información y cada uno de ellos llegar a una técnica expedita, porque nosotros como condiciones no podemos replicar a lo que hace un europeo, nosotros no tenemos las fibras del genotipo de ellos, entonces obviamente hay que considerar que cada uno de estos acelerómetros van a permitir evaluar al menos al deportista en situ. Antes, como decíamos, veíamos el video y prácticamente sigue siendo eso el común denominador en las competencias. Uno ve a las personas que están usando un video específicamente solamente para ver la movilidad del deportista, pero hoy prácticamente ya tienen, y me llama mucho la atención porque nosotros tenemos la posibilidad de, a quienes amamos al atletismo, ver en directo, en vivo las competencias en el campeonato europeo, precisamente me llamó la atención verle al lanzador de martillo que a través de su app el entrenador le mostraba cómo era el lanzamiento y el ángulo que hacía de rotación. Y obviamente él establecía, claro, no sabía yo alemán, pero básicamente interpretaba lo que le estaba diciendo y que cómo tenía que mejorar. Pero si a una persona que biomecánicamente hace 1000 lanzamientos y le mejora a través de la inteligencia, pues obviamente van a tener un rendimiento espectacular, que es lo que le pasó, ¿no? Lanzó este año más de 80 metros y eso obviamente este rato le permite estar ya con boleto a Tokio. Eso creería que va a ser nuestro futuro, ¿no? Y como decía, para algunos podría ser una utopía pensar que nosotros podemos llegar a eso, sí lo podemos, porque realmente hasta los costos no son tan altos como para poder nosotros manejar. El comprarse hasta un mismo dron a través de una marca específica, es bajar el software y comenzar a analizar la mecánica desde el punto de vista de la actividad, desde cualquier ángulo, que es lo que se necesita hoy en día para no solamente evaluar desde el punto de vista del ojo humano, de la percepción, sino también a través ya de la tecnología. Manuel, eh, haz de cuenta que te nombran entrenador de velocidad de Jamaica. Recuerda que Jamaica sola empató en los Olímpicos de París con todo Latinoamérica junto. Ecuador primero con su medalla de oro y plata y otro finalista, 18 puntos. Segundo, Brasil con plata y bronce, 15 puntos. Tercero, República Dominicana con oro y otro finalista. Pero te nombran entonces en velocidad como entrenador y para que te escuchen estos profesores, estos entrenadores que en este momento superan ampliamente los 2 centenares, eh,
¿qué tecnología y qué inteligencia artificial para velocidad, profesor de velocidad de Jamaica, empezarías a utilizar para ser competitivo en un país que es pequeñito, 4 millones de habitantes, más nosotros con un volumen superior a 600 millones y nos empata Jamaica? ¿Qué tecnología y qué inteligencia artificial empezarías a usar para ser competitivo con esos entrenadores jamaiquinos, Manuel? Bueno, dicen que las condiciones superan a la máquina. Hoy en día vemos que ya no es así, que incluso la tecnología ha ido acortando los tiempos, sino, como dice usted, el gran referente Usain Bolt y todo su arsenal de deportistas que en su momento fueron hegemónicos en la última década. Tomemos en cuenta, hoy asoma de nuevo ya, bueno, tenemos ahí a Seville, a Thompson, que son los nuevos, pero creo que cómo poder cambiar, por ejemplo, la concepción del gran Glenn Millers, que es el mejor entrenador de Jamaica de todos los tiempos, ¿no? Que es el entrenador de Usain. No difícilmente creería que él podría acoplarse a la tecnología, pero creo que vanguardistamente él sí debería hoy en día aprovechar esa oportunidad. Y entiendo que muchos quienes llevamos la información, hemos visto en Netflix los programas de velocidad y ahí hemos visto cómo ahora tiene un equipo precisamente nativos digitales que le están ayudando a trabajar en lo que ya se preocupó, ¿no? El acostamiento. Si bien vemos ahí la posibilidad que en Jamaica tenemos deportistas de per se importantes en la velocidad, pero sabemos también que hoy en día se han ido acostando los tiempos y eso precisamente es en base a la tecnología que ha ido modificando el patrón. Hoy tenemos la tecnología involucrada en los zapatos, tenemos la tecnología involucrada en la fibra de carbono en los mismos, tenemos involucrado también precisamente en los espectrómetros que permiten analizar la velocidad de cada uno. Y si vemos eso, realmente creería yo que el mundo está acostándose a las distancias precisamente porque si bien hay las condiciones, hoy tenemos que aprovechar todo esto. Juan Luis, el audio. Hay una característica que tiene el poder usar la tecnología, que es un poco anticipar procesos, controlarlos y proyectarlos hacia el futuro en torno al scouting o desarrollo de talento. Latinoamérica, todos sabemos que es una inmensa cantera de talento natural. ¿De qué manera la inteligencia artificial puede ayudar a identificar estos talentos atléticos diamantes en bruto en lugares más alejados de lugares, ¿cierto?, donde hay mucho más desarrollo de infraestructura y todo? ¿Cómo crees tú que esto de alguna manera puede ayudar? Bueno, como decía, hoy en día, si a través de un teléfono, de un smartphone, podemos advertir ya condiciones de ser humano, hoy en día la inteligencia está acortando incluso el pensamiento, haciendo que el ser humano ya no reaccione a la razón, está adelantándose a ese proceso. Y claro, lo que nos permite hablar de ello es buscar lo que de manera tradicional se hace, como cuando uno busca a los talentos, uno va a zonas específicas, ve altura, ve engrosamiento muscular. Hoy en día precisamente ha asomado la termometría, que prácticamente evalúa a la persona para poder condicionar no solamente en el aspecto físico, sino potenciar la masa muscular, bajar los índices de grasa en ciertas zonas en las cuales se necesita de acuerdo a la condición del atleta. Precisamente el biotipo ha ido modificándose. Si podemos ver, por ejemplo, el lanzador de disco, la lanzadora de disco, recordemos, antes había mayor proyección a atletas que tenían altos índices de grasa muscular. Hoy en día lo que vemos es masa magra, muscularmente más dotadas, con una fuerza específica de acuerdo a la mecánica. Eso precisamente es lo que permite hoy en día hablar de modelos de atletas específicos para las diferentes pruebas. Y claro, ahí tendremos que analizar precisamente cómo estas apps pueden mejorar. Hoy se las llama redes neuronales, que es lo que está cambiando precisamente la aproximación, no solamente de la Big Data o de la base de datos que nos permite
establecer el modelo de un deportista y el patrón para un entrenamiento, sino también a hoy en día a través del deep learning que hace que la inteligencia generativa aproveche y tome decisiones o soluciones que el ser humano a veces puede evitarlas o puede a veces írseles de largo, ¿no? Por eso precisamente hoy en día registremos esto a través de mucha información y es precisamente que ya nos debemos de olvidar del papel y el cuaderno. Hoy tenemos que aproximarnos a las aplicaciones, a las apps y mejorar. Incluso los mismos Excels ya prácticamente pasan a ser algo arcaico porque ya tenemos aplicabilidad precisamente con informaciones, con metadatos que dirigen al deportista a saber qué es lo que se hace. Hoy en día un deportista de alto rendimiento no puede ser considerado como un deportista del montón, como los deportistas amateurs. Ellos tienen más tecnología que muchos de los deportistas de alto rendimiento, donde ellos ya se ven el V2 máximo, se ven la altimetría, se ven la distancia de zancada. Precisamente las alternativas de los relojes inteligentes han ido acortando los tiempos. Pero claro, hoy en día necesitamos nosotros más tecnología y esa tecnología requeriremos conocer. Manuel, en estos 10 años que hemos tenido de amistad muy cercana, te hemos visto participando como atleta senior master en Boston, en la maratón de Boston, en Chicago, en Londres, en Berlín, Nueva York, en Tokio. Hoy, ese plan de entrenamiento, ese plan de preparación que haces es muy importante, pero en el entorno de nuestra conferencia del día de hoy, en tu última maratón o la próxima que vas a hacer, ¿cuál es tu plan tecnológico de inteligencia artificial para que los profesores vean en la realidad lo que tú utilizas en beneficio propio para evaluar, proyectar tu resultado? Bueno, ahí nos pasaríamos a la parte amateur, pero prácticamente hoy en día lo que para deportistas de fondo se está utilizando es el controlador glicémico. Si ustedes ven hoy prácticamente, bueno, las alternativas para bajar la temperatura a través de los nuevos modelos con inteligencia artificial que se salieron denodadamente en la Olimpiada de París, ustedes vieron a, a la deportista, a la maratonista holandesa Tadam, que hizo la colocación igual Kipchoge, pero básicamente hoy en día el reto es la reserva energética y prácticamente la evaluación de los glucómetros a través de la colocación de estos en la zona del brazo permite evaluar precisamente el gasto energético de las personas, el comportamiento frente al desgaste de los electrolitos y prácticamente eso hoy en día pasa a ser ya una información asertiva. Para muchos que entienden y conocemos el sistema, hay una universidad hegemónica en el estudio del gasto energético en los deportistas. Para muchos que están copiando a este momento información, pueden hacer que en la Universidad de Murcia. Ahí hay un conejillo de Indias famosísimo que hoy tenemos ya en el mundo del tenis, todos deben conocerlo, Alcaraz. Alcaraz, ustedes cuando le ven jugar, él coloca sus diferentes envases de electrolitos ya marcados y los toma secuencialmente al tiempo y el momento adecuado. Y esas concentraciones vienen dadas ya por un estudio que le hicieron él del sudor, incluso para saber cuánto es su desgaste y la optimización de la energía en partidos de 4 o 5 horas. Algo así prácticamente es lo que nosotros tenemos que advertir en nuestros entrenamientos con deportistas de élites, en los cuales el abastecimiento no solamente ya debe pasar por la entrega del electrolito y la entrega de la glucosa, en este caso los diferentes abastecimientos que se dan en pruebas de largo aliento, pero también tenemos que establecer que hoy en día la tecnificación es precisamente eso, la información albergada en los datos de cuánto el deportista durante un proceso de rendimiento en fase 3, 4 de entrenamiento de competencia hace el deportista durante el esfuerzo físico, estará gastando esa energía. Entonces, prácticamente hoy en día eso es el nuevo boom, el que en 42 kilómetros uno trate de no llegar a gastar toda la reserva de glucógeno y obviamente que no llegue los calambres y permitir que la optimización de la energía se dé para poder cruzar ese umbral del 30 kilómetros y poder llegar satisfactoriamente con un buen rendimiento y un buen resultado deportivo. Eso hoy en día creo que es el reto mucho de los que están haciendo pruebas de largo aliento.
Gracias, Manuel. Juan Luis. Muy bien. Hay un tema que tiene que ver básicamente con el factor cultural y regional. Siempre pensando un poco en Latinoamérica, ¿cierto? Que es lo que nos concentra y cómo la tecnología democratiza muchos procesos y nos pone en igualdad de condiciones. ¿Cuáles han sido, crees tú, cuáles son los principales desafíos culturales o estructurales que ha hecho que vayamos retrasando en esto y qué deberíamos vencer o debería ocurrir para poder instalar, como tú hablabas recién, de una base de datos, un Big Data? ¿Qué crees tú que debería ocurrir en Latinoamérica para que eso se acelere, recuperemos el tiempo perdido y tengamos nuestras propias bases de datos, nuestro análisis comparativo entre pares, ¿cierto? ¿Qué crees tú que debería ocurrir mirando hacia el futuro? Yo creería que hoy en día tenemos que acercarnos al conocimiento, a la autodidactación del conocimiento, ¿no? Hoy en día hay que aprovechar que es tan efímero el conocimiento, es decir, yo, el formal, que hoy en día el aprendizaje continuo viene por la autodedicatoria de lo que tenemos que buscar. Y prácticamente hoy en día eso debe ser lo que acosta los tiempos, borrar ese mito del ser humano de que debemos esperar a que llegue el conocimiento y poder practicarlo. Hoy en día hay la semántica de los modelos de entrenamiento deportivo que están ahí y todo lo que representa prácticamente hacer un trabajo exploratorio de autopreparación. Creo que eso es lo que prácticamente en Latinoamérica debemos hacer porque en Europa, como sabemos, están adelantados por toda la tecnología y los recursos. Hoy tenemos que adaptarnos y creo que eso ha sido nuestra principal debilidad y debemos hacer la fortaleza en un momento. Muchas gracias. Bueno, no hay preguntas en el chat, Juan Luis. Hay muchos comentarios, sí. 209 personas nos acompañan en este momento. Mira, dice, las aplicaciones donde registramos nuestro entrenamiento juegan un papel importante. Para aquellos que inician exactamente nos indica dónde. Hay muchos comentarios que van siguiendo esto, pero como preguntas como tales no hay, pero hay una cantidad enorme. Creo que batimos el récord de comentarios. Eh, Voy a buscar acá en preguntas. Sí, Me no, gustaría, busqué, no encontré ninguna. dice, me gustaría un doctorado en ciencia del deporte y la educación física. Un poco recogiendo lo que decía Ramiro. Y es que son muchos, entonces voy a recorrer todo aquí debería de, bueno, excelente exposición. Eh, Comentarios, ¿Cómo qué bien, desarrollar? una exposición maravillosa de la tecnología al servicio para el desarrollo de la preparación deportiva. Saludos desde México al doctor Manuel Bravo, extraordinaria ponencia. Saludos, las redes neuronales son una parte de la inteligencia artificial que nos ayuda mucho en nuestros planes de entrenamiento. Hay que tener en cuenta que desarrollarlos son sistemas, los sistemas expertos son fundamentales. Muy buena exposición, gracias por la información. Excelente trabajo de presentación. Muchas, de verdad. El profesor Manuel Bravo nos brinda ese material. Nos puede brindar ese material por correo electrónico, por favor, dice Wilton Guillinea. Claro que sí, Sal- yo les paso en PDF, les paso en... Perfecto. Claro, claro. Nosotros, Excelentes informaciones que nos nosotros ayudan a conectar. Bueno, hay muchas, pero pregunta en sí no hay. Yo creo que hubo mucha claridad en la exposición, de verdad, y había que seguirla atentamente porque creo que hay un punto de inflexión aquí de lo que podemos hacer hacia el futuro. bueno, nos quedan con Manuel 3 minutos. Te pido el favor para que Carter igualmente haga su inquietud final. En un minuto, dinos, Manuel, ¿qué recomendaciones tú le haces que ya generaste unos marcos muy importantes a todos los profesores y entrenadores, pero específicamente, ¿qué recomendación le darías tú alrededor de tu temática de hoy tan brillante, la inteligencia artificial en el deporte olímpico, en el alto rendimiento? ¿Qué recomendación le harías a nuestros profesores? Como les decía, yo creo que lo importante es acostar las distancias, la autopreparación, la motivación de que prácticamente existe herramientas que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo y claro, eso nos va a permitir optimizar recursos.
tener muy claro que la IA no solamente es el chat GPT, la IA es el razonamiento lógico, los metadatos, toda esta información que nosotros debemos construir internamente. Y claro, hoy podemos hacer mucha información solamente albergando a nuestros entrenadores. Tiene un grupo de atletas, comenzar a hacer los procesos de test en cada uno de ellos, generar información, generar una base de datos. Y esa base de datos llevar a uno de los buscadores de metadatos, que puede ser Cloud, ChatGPT 5.0, que les va a permitir llegar a una optimización del resultado deportivo. Hoy pueden hacer tranquilamente un plan de entrenamiento y es precisamente eso lo peligroso. No queremos dejar que las máquinas nos estén haciendo todo. Hoy tenemos que tener el contacto íntimo con el atleta, pero claro, detrás tiene que haber esta información. Hoy los mismos atletas ya saben lo que estamos haciendo y le preguntan al entrenador por qué es. Entran y buscan por qué la información de que estamos en periodo general, especial, competitivo. Pero las cargas, hoy en día las cargas ya no son calculables, hoy día son optimizables y prácticamente la herramienta está ahí. Juan Luis, Sí, bueno, yo creo que ha sido altamente provechoso. Ya decía que hay un punto de inflexión, pero yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver básicamente con un paradigma, ¿no? Lo que tiene que ver, que escuchábamos a Ludwig Rudio ayer, que hablaba sobre el arte un poco de entrenar, pero yo creo que la inteligencia artificial y todo lo que significa no es una inteligencia extra, sino es la capacidad humana expresada de otra forma, como yo lo planteaba, que era como la pértiga para saltarnos, que es una extensión del cuerpo humano que permite ir más lejos. Esto también permite ir más lejos, pero a veces más de lo que el ser humano puede controlar. Pero aquí no hay una disputa entre lo que es el arte, la forma esencial de entrenar, porque bien decía Manuel, aquí hay que trabajar. Detrás está el trabajo y el esfuerzo humano que no se va a acabar. Entonces, sin duda que de alguna manera hay procesos que van a mejorar, pero no se van a enfrentar con lo que el ser humano y con la esencia del atletismo. Lo que sí va a pasar que hay entrenadores que usan inteligencia artificial y otros no lo usarán. Algunos a lo mejor van a tener menos cantidad de alumnos o de atletas que dirigir porque van a tener que manejar los datos de otra manera. Pero yo creo que el impacto, todo esto va a hacer mejorar el atletismo y va a hacer que el atletismo hoy día, de alguna manera, el fútbol, el básquetbol, hay deportes, incluso la natación, que superan al atletismo en público y en espectadores. Pero el atletismo sigue siendo clásico, ¿no? Sigue siendo el clásico y el rey de los deportes. Entonces tiene que también ir avanzando con resguardo de lo que significa la esencia, no perder la esencia. En Wimbledon todavía se juega en césped. El tenis tiene esos resguardos de la esencia y la de la cultura. Yo creo que Latinoamérica va a dar un gran salto si incorpora este tema de práctica y estos métodos que provienen de la inteligencia artificial y de la tecnología. Eso. doctor Manuel, reciba un reconocimiento, gratitud nuestra y un aplauso virtual de todos esos 210 profesores y entrenadores de atletismo que nos acompañan esta noche. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes, amigos, y muy amables por darme el espacio de poder hablar un poco más de conocimiento superlativo. Gracias a ustedes. Gracias a todos por escucharme. Muchas Gracias. gracias. Bueno, y tenemos al profesor Francisco Gallardo, ya lo hemos presentado varias veces. Es muy importante que hoy nos continúe enlazado en el entrenamiento atlético y la tecnología. Exatleta, entrenador, doctor en estudios interdisciplinarios, entrenador de atletismo en la Universidad de Mainz en Alemania. Bueno, el profesor Carter nos hace la presentación ya mucho más, digamos, informal. Muy bien. Bueno, un agrado tener a Francisco, nos conocemos desde hace mucho tiempo, trabajamos en la misma universidad, el mismo programa. Tuve la suerte de tenerlo como alumno, atleta, un buen corredor de 800, campeón nacional universitario de buen nivel, y que estudió mucho, estuvo en Alemania, se perfeccionó, tiene hoy día lanzadores, se dedicó a la especialidad de lanzamiento, tiene atletas de muy buen rendimiento, en Chile hay un buen nivel de lanzadores y él es parte de esa elite. Conozco toda su valoración y todo lo que él ha hecho en el atletismo y seguirá haciendo por la pasión que tiene y que está ligada al atletismo. Y para mí, yo digo, un honor, también un privilegio poderlo presentar. Yo vi su presentación y nos va a acoplar muy bien con lo que hizo Manuel, que habló de lo general, de lo amplio, pero Francisco va a ir más al tema del específico del atletismo,
que es donde él ha trabajado y conoce mucho de tecnología, así es que creo que se da una buena opción de complementar las dos presentaciones. Adelante, Francisco, y muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. A ver, voy a compartir pantalla. A ver si se ve. Uh, ahí me parece que sí. Me pasó un poquito. Ahí está. Bueno, primero, ¿se ve bien, Juan Luis Ramiro? Sí, se ve bien, súper Ok, bien. muy bien, muchas gracias. Bueno, primero, dar las gracias a Ramiro, Juan Luis, por invitarme a participar de este tan importante evento. Creo que, bueno, es un honor y tomo con gran responsabilidad el estrado. Sé que hay muchos entrenadores de tremendo nivel escuchándome acá y por ello también, más que nada, lo que vengo a hacer es compartir un poco de el conocimiento que tengo vinculado al atletismo y a la tecnología. Y la idea de esta conversación del día de hoy, más que nada, es establecer una suerte de reflexión en torno a la importancia que tiene la tecnología en el deporte actual y específicamente en el atletismo. ¿Ya? Bueno, dicho eso, les cuento de dónde vengo, mi vinculación con el atletismo. Yo soy profesor de educación física de base y mi vinculación con el atletismo está dada por una práctica desde muy joven con este deporte, en el cual fui encontrando el camino para especializarme. Fui deportista de rendimiento, no diría de alto rendimiento, pero sí fui deportista de rendimiento, integré varias preselecciones nacionales. Participé de las concentraciones con la selección chilena y más tarde, obviamente, gracias a esto, tuve la posibilidad de estudiar tanto en la universidad como en el extranjero, becado por mi propia universidad acá en Chile y becado también por el Comité Olímpico Alemán para seguir estudios de perfeccionamiento en torno al entrenamiento atlético. Actualmente soy doctor, soy magíster, ostento en el área de especialización del atletismo el nivel 3 de la IAF. Hice los cursos de especialización en la Ausländer Trainerschule en Mainz, que depende de la Universidad de Mainz y en vinculación con la Federación de Atletismo Alemana. Y bueno, me desempeño actualmente como académico de la Universidad de Luleå. La idea en esta conversación de 10-15 minutos, como nos dijeron nuestros aquí organizadores, es dar un paso sobre, primero una pequeña introducción sobre los fundamentos del entrenamiento atlético, hablar del entrenamiento basado en datos y de cómo la tecnología hoy día está al servicio del deporte, pero también para utilizar esta tecnología es necesario comprenderla y saber obviamente elegirla, ¿ya? Muy bien, dentro de los fundamentos atléticos nosotros sabemos que primero tenemos que situarnos desde donde vamos a ver el fenómeno del rendimiento deportivo, ya que si queremos hablar de obviamente la tecnología asociada al rendimiento, primero hay que especificar desde qué prisma se está viendo este rendimiento. Yo quiero dejar claro que lo que voy a hablar el día de hoy está totalmente centrado en lo que vendría a definir Matejev allá por el año 77 como la etapa de performance, ¿ya? Dentro de un plan de expectativa individual de desarrollo de un deportista, sabemos que existen otras etapas y en esas otras etapas existen otros enfoques que hay que eh, desplegar, digamos, para poder centrarse y entrenarlos. Lo que yo voy a hablar desde el prisma que lo voy a hablar, digamos, tiene que ver con la etapa de performance que va entre los 19 y 34 años y que tiene que ver con el alto rendimiento, ¿ya? Cuando hablamos de alto rendimiento, sobre todo en el atletismo, tenemos que diferenciar los dos sustratos básicos que sustentan el rendimiento atlético. Por un lado están los fundamentos técnicos y por otro lado están los fundamentos condicionales. Cuando hablamos de fundamentos técnicos, sabemos que cada disciplina del atletismo tiene sus propios fundamentos técnicos y que sientan la base de esa ejecución perfecta que todos los entrenadores alguna vez miramos y queremos llevar hacia la ejecución de nuestros deportistas. Sabemos que existe este fundamento técnico ideal, pero sabemos que también cada uno de nuestros deportistas va a tener una manifestación de ese fundamento técnico a su propia individualidad y por ende vamos a ir encontrando estilos de manifestación de estos fundamentos técnicos
asociados a la individualidad del deportista con el cual nos toca entrenar. Y con ello vamos a tener que tomar decisiones para poder ajustarnos a estos fundamentos técnicos que nos rigen. Por otro lado, estos fundamentos técnicos están bajo el sustento de lo que llamaríamos los fundamentos condicionales, ¿ya? Que por ahí tenemos la condición física, que está, digamos, dividida por las capacidades o cualidades físicas básicas o condicionales, donde tenemos la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, las cualidades motrices o coordinativas, donde tenemos el equilibrio, la coordinación, la percepción, y estas cualidades derivadas como la potencia o la agilidad, que son cualidades que se descomponen, o sea, que se componen, perdón, de uniones o asociaciones entre estas capacidades o cualidades físicas básicas. ¿Ya? Y nos vamos a encontrar obviamente que en deportes, sobre todo, o sea, en deportes en el atletismo, donde hay en algunas disciplinas mucha manifestación de la explosividad, nos vamos a encontrar con una alta presencia de cualidades derivadas como la potencia y la agilidad que se manifiestan en un espacio corto de tiempo. Y eso nos lleva a empezar a preguntarnos cómo lo vamos a hacer a la hora de, primero, detectarlas y obviamente tomar los ajustes correspondientes. Es en este escenario donde históricamente los entrenadores tenemos que tomar decisiones día a día, o sea, primero desde la perspectiva de los fundamentos técnicos y después desde la perspectiva de los fundamentos condicionales, que ambos sumados nosotros los vemos manifestarse cada día, en cada salto, en cada paso, en cada lanzamiento. Nosotros tenemos que tomar decisiones fundamentales, que son decisiones que tienen que ver con equilibrar el rendimiento deportivo con la salud de nuestros deportistas, decidir cuál es la intensidad óptima que vamos a poder planificar y que esto no finalmente termine impactando en una posible lesión, o decisiones que van mucho más allá de lo físico, que consideran lo emocional y lo social. En esta pequeña conversación del día de hoy no me voy a meter en esos aspectos, pero sin embargo yo sé que hay personas que están mirando acá y que saben que esos aspectos también son sumamente importantes y que también influyen obviamente en las decisiones que tomamos día a día. Viendo este escenario, es imposible no darnos cuenta que tenemos que dar un salto entre la mirada tradicional que se tenía del entrenamiento deportivo basado en lo intuitivo, en esa toma de decisiones día a día, a, si estamos hablando de un alto rendimiento, a pensar en un entrenamiento basado completamente en datos y en evidencia. Y es ahí que entra a tomar mucha preponderancia una frase como esta, que dice que a pesar de que conocemos con precisión las especificaciones técnicas de cada prueba y las variables condicionales que las sustentan, estas se expresan en la individualidad de cada atleta, configurando un escenario dinámico y variable que el entrenador debe interpretar y comprender día a día. De hecho, esta frase hoy día se está clavada a fuego incluso en las clásicas decisiones de entrenamiento que nosotros tomábamos con estos test que hacíamos una vez al mes y que después planificábamos en base a porcentaje y nos dábamos cuenta que de repente a las 2 semanas nuestro deportista de repente volvía a repetir los máximos que había dado hace 2 semanas, porque sabemos que la condición física incluso es variable día a día y no podemos planificar con los datos de un día un mes completo, ¿no es cierto? Y más fuerza toma aún esta mirada cuando nos damos cuenta que independiente que conocemos las manifestaciones técnicas de cada prueba y que conocemos los fundamentos condicionales, cuando vemos los análisis interindividuales de una misma prueba, nos damos cuenta que la manifestación que hacen distintos deportistas en esa prueba difiere la una de otra. O sea, vemos una final de 100 metros y vemos a 8 deportistas que dentro de su ejecución están pasando cosas distintas para cada uno. Hay alguno que reacciona y llega a la etapa de máxima velocidad antes que los otros 7. Sin embargo, cuando llega a la etapa de mantención de la velocidad, ese mismo que reaccionó y llegó a la máxima velocidad antes que esos otros 7, queda relegado de repente al sexto o al séptimo lugar, porque las variables interindividuales dentro de la misma prueba para los otros deportistas a lo mejor son mucho más eficientes en las etapas posteriores. O sea, comprender eso obviamente es fundamental para tomar decisiones adecuadas y que se adecúen a la individualidad de cada deportista. Ejemplos como estos se repiten en todas las pruebas atléticas. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a la manifestación de un salto triple y nos damos cuenta que si nos quedamos solamente con la distancia general
y no analizamos, por ejemplo, la ejecución intermedia, no podíamos tomar decisiones adecuadas porque cada deportista rinde en cada paso y en cada salto de manera independiente. Por ello, obviamente los entrenamientos van a tener que adaptarse a esas realidades. O incluso en los lanzamientos, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que en un lanzamiento del martillo, cada giro tiene una velocidad independiente, cada deportista en cada giro encuentra el punto alto o el punto bajo del martillo en diferente posición, y nos vamos a encontrar también con que los momentos en los cuales se acelera el implemento no son los que hasta hace 30 años considerábamos que eran los que era el momento en el cual se aplicaba la fuerza. Incluso hemos llevado esto al contexto chileno, donde un reciente estudio que publicamos el año 2024 con un par de colaboradores chilenos, después de haber hecho una recogida de datos en una concentración nacional de lanzadores, nos dimos cuenta que de los 28 lanzadores seleccionados nacionales, tanto damas como varones, en la etapa de entrenamiento básico, no existían diferencias significativas entre las variables condicionales. O sea, nos dábamos cuenta que un campeón del mundo con un tercero del país tenían los mismos niveles de fuerza, los mismos niveles de potencia y los mismos niveles de agilidad. Sin embargo, existían variables técnicas en cada uno de los deportistas que hacían diferencias abismales a la hora de llegar y lanzar el implemento más lejos. O sea, tener este nivel de comprensión de lo que ocurre dentro de las variables condicionales y de las variables técnicas nos hace darnos cuenta que la importancia de evaluar adecuadamente es sumamente importante. Y es ahí donde la tecnología hoy en día se pone al servicio del deporte para develar esos pequeños espacios donde se toman las decisiones. Y es fundamental evaluar un abanico holístico de variables para poder tomar decisiones adecuadas considerando esto que hemos visto hasta ahora. Para ello tenemos que contar con técnicas y herramientas fiables y además tenemos que tener un profundo conocimiento de lo que sustenta la disciplina para poder tomar obviamente estas decisiones adecuadas. Tradicionalmente nos hemos dado cuenta que los test de laboratorio ya no cumplen con el requerimiento de poder entregarme un feedback adecuado y oportuno. Nos hemos dado cuenta también que los instrumentos de campo que también habitualmente usábamos requieren de un tiempo de uso que muchas veces aleja, digamos, estas herramientas de la toma de decisiones diarias. Por ello, hoy día hay una serie de elementos que nos nutren de un feedback inmediato y que están, la gran mayoría, a la mano de un celular, como son las aplicaciones móviles. Eh, la evidencia dice que el deporte, sin duda, va avanzando a pasos agigantados hacia un concepto que algunos investigadores llaman el atleta aumentado, que es ese atleta en donde eh, donde se integra la biotecnología, los sensores, el análisis digital para extender sus capacidades físicas con apoyo de la ciencia, datos y hoy en día también de la inteligencia artificial, como seguramente deben haber visto en la charla anterior. Eh, y la evidencia científica cada día nos está sorprendiendo en comentarnos cómo la integración de sensores inerciales, la integración de aplicaciones móviles, el uso, digamos, de la tecnología está siendo más presente sobre todo en el deporte de rendimiento. De hecho, a modo local, nosotros hemos intentado incluso validar aplicaciones que queden al servicio y a la mano de los entrenadores para poder tomar determinaciones fiables y adecuadas que contribuyan al rendimiento deportivo de nuestros deportistas. Es así que el año 2017 validamos una aplicación móvil de un celular correlacionándolo con plataformas de salto altamente fiables para poder entregar herramientas que estén a la mano de los entrenadores para tomar decisiones y que sean tan fáciles de usar como
una cámara que sea capaz de medir la altura y los tiempos de contacto en los saltos que tradicionalmente utilizamos para evaluar la contracción del tren inferior de los deportistas, como es el famoso squat jump y el contra moving jump. Eh, ¿Por qué son importantes este tipo de estudios? Porque finalmente se tiene claro que el aumento de la altura en el salto vertical suele ir acompañado de un mejor desempeño competitivo en atletas de endurance masculinos y femeninos. Se sabe que el salto vertical puede ser un indicador de fatiga neuromuscular. Y utilizar este tipo de aplicaciones es sumamente importante, pero siempre que los resultados que te arrojen estas aplicaciones sean válidos para poder tomar decisiones acertadas. Yo creo que, y creo que faltándome solamente 20 segundos para el tiempo que me dijeron que podía utilizar, eh, a lo que quería llegar con esta presentación era, era a dejar una interrogante, ¿ya? Que solamente creo yo que cuando uno habla de tecnología y rendimiento, la pregunta que uno puede dejar lanzada no es si son eficientes, si son eficaces, si se necesitan, sino que la pregunta más adecuada es preguntarnos cuáles son las tecnologías que cada uno de ustedes está usando en sus propios procesos de entrenamiento. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Ramiro, no se escucha. Muchas gracias, profesor Gallardo, por tan importante disertación sobre todos los aspectos científico-académicos de lo que es el entrenamiento deportivo, el alto rendimiento, el rendimiento, como usted lo llama, y por supuesto, la tecnología. Yo quisiera apartarme un poquito del texto de la conferencia, que también se lo repartiremos a casi 202 centenares de profesores que nos acompañan, para hacerle una precisión respecto a la temática que hemos colocado en este encuentro de profesores y entrenadores del deporte de Latinoamérica y del Caribe. Número uno, nuestro gran objetivo es elevar la profesión de entrenador y profesor deportivo a través de la profesionalización y la ocupación de unos niveles más altos, es decir, darle un posicionamiento mayor, que hemos descendido mucho en el proceso de educación deportiva, y obviamente eso va de la mano también con la educación en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, ha venido perdiendo espacio dirigencial en la sociedad, en un pueblo, una ciudad. Un profesor hace 30, 40, 50 años era muy importante, ahora no lo es tanto. Los padres de familia hoy no valoran tanto eso como era antes. La inquietud el gran objetivo nuestro es, número dos, desarrollar esa red nacional de entrenadores que ustedes han mejorado muchísimo en Chile como modelo mundial, como modelo latinoamericano, y que nosotros tenemos que, con el Big Data, empezar a nutrir mejor. Y una tercera es darle el papel protagónico a las universidades latinoamericanas que lo han perdido. Nosotros, con el profesor Carter, con el profesor Manuel Bravo, en muchos escenarios internacionales hemos propugnado por darle un mayor posicionamiento pedagógico, académico, directivo a las universidades en el proceso del deporte y el entrenamiento. No hemos podido avanzar mucho, pero ya nos dimos a la tarea hace un año de crear CEPALAC para Latinoamérica, y esto se nos disparó. Entonces, CEPALAC se ha convertido en un brazo derecho de algunas universidades, y ojalá de muchas por toda Latinoamérica, para darle ese valor protagónico de que vuelva a tener ese liderazgo
en el proceso de construcción de la planificación y de la ejecución de planes de entrenamiento para deportistas. Eso lo debe recuperar la Universidad del Deporte de Cali, que se llama Escuela Nacional del Deporte. Ha avanzado mucho eso en el fútbol porque ha entregado unos profesores que han brillado en muchos países del Caribe, de Centroamérica, de Europa, del África y de Sudamérica, que han hecho su licenciatura, su especialización en esa escuela y han brillado con selecciones nacionales de primer nivel. Pero necesitamos ampliarle eso a a todos los deportes, al atletismo, que es tan fácil. Entonces, en esas tareas y finalmente en constituir una federación latinoamericana del Caribe de atletismo universitario, y todo esto va, por supuesto, si la educación pública universitaria de Latinoamérica ha decrecido es porque no ha dado respuesta suficiente la educación escolar. Entonces vamos a trabajar por ese deporte recreativo escolar masivo, para quitárselo un poquito de la tecnología, a trabajar en el deporte competitivo escolar y de esa manera ingresar a ese deporte recreativo masivo universitario y al competitivo hacerlo realidad en Latinoamérica. ¿Qué piensa usted de todo esto? Y excúseme, que es la única pregunta que voy a hacer por lo tarde. No, Ramiro, yo creo que tú das en el clavo en el sentido de incluso cómo estas pretensiones que yo sé que Cepalac lleva adelante, he seguido el pronunciamiento que se hizo en el último campeonato donde entregaron este premio que lo encuentro tan maravilloso, esto que desde nuestra propia región se reconozca los logros de quienes son nuestros deportistas. Y también que desde nuestra propia región nos importe, obviamente, generar vínculos entre las instituciones que tienen la responsabilidad de aportar hacia el desarrollo científico y vincularlo con el atletismo, que es algo que nos mueve y que nos apasiona. Y que muchas veces otros deportes que, digamos, están con mucho empuje del mundo privado, logran, digamos, articularse con la ciencia de manera más fácil. Por ello, yo creo que estas iniciativas que ustedes llevan adelante viene a dar respuesta a algo que debería ser natural. O sea, porque las universidades están para generar conocimiento, pero no para que ese conocimiento se pierda, sino que para que ese conocimiento se transfiera. Entonces yo creo que todo esto, todo este ímpetu que ustedes tienen de vincular el deporte con la universidad es algo que debería ser obvio y yo creo que va a darse más temprano que tarde, ¿ya? Porque hoy día las universidades latinoamericanas, Brasil, Chile, Arg- Argentina igual, están liderando en torno a la investigación científica vinculada al rendimiento deportivo. El gran problema es que esos avances científicos nos están vinculando hacia la práctica y hacia la transferencia a nuestros entrenadores y a nuestros deportistas. Entonces yo creo que CEPALAC puede cumplir como una pieza fundamental para hacer esa articulación que se necesita entre el conocimiento que está en las universidades y los atletas y los entrenadores que necesitan ese conocimiento para seguir potenciando un atletismo sudamericano, latinoamericano, que siga dando que hablar y que nos siga dando mucho éxito y muchas alegrías. Juan Luis. Primero que nada, muchas gracias por la exposición, muchas gracias por esa respuesta que yo creo que fue muy precisa. Y yo creo que aquí vimos un poco algo no diferente, pero tiene que ver con la ciencia pura. Lo que Francisco mostró fueron papers, fueron abstract, que en el fondo es lo que valida el conocimiento científico una vez que se publica. Pero también nos mostró un poco el estado del arte, cómo el estado del arte puede sustentarse, ¿cierto?, desde la investigación, yo diría clásica, y cómo tu investigación, esa publicación mostraba que con una aplicación de un teléfono hay una correlación, ¿cierto?, un índice de correlación con la plataforma de salto.
Entonces tenemos dos herramientas que mucha gente ya tiene acceso, como es la plataforma, ¿cierto? Y una aplicación, entonces esa parte práctica es lo que yo creo que tú interpretas muy bien, y que en el fondo lo interesante sería saber cuánta investigación validada, investigación real, reconocida por el mundo científico hay de atletismo en Latinoamérica. ¿Cuánto hay? Yo creo que ahí hay un desafío que tienen los doctores y las personas como tú que trabajan en investigación, pero entienden y aman el atletismo. Entonces, yo creo que a veces las mismas instituciones nos han alejado, diría, las mismas federaciones, la misma Federación Internacional a veces nos aleja del conocimiento propio que tenemos en nuestra región y lo que tenemos que levantar es eso. Así que yo agradecerte, Francisco. Igual el comentario tuyo va a ser válido a lo que yo estoy diciendo, pero creo que mi reflexión va por el lado de eso, de decir, tú te presentas aquí, un doctor que también se te pegó lo alemán porque fuiste puntual, cumpliste precisamente con el tiempo que tuviste, pero también necesitamos esa disciplina en Latinoamérica. Y aquí lo que ha aparecido en todas las sesiones es que tenemos que crear un modelo, no copiar ninguno, pero buscar lo mejor de cada uno de los modelos externos. Yo creo que en ti se da, usaste la tecnología, el teléfono, una plataforma accesible para transformar. O sea, también podemos producir ciencia. Y por lo tanto dejo hasta ahí mi reflexión para que tú puedas complementar y cerrar un poco tu presentación. Sí, yo creo que es fundamental hoy día conocer tan en profundidad nuestras propias disciplinas atléticas dentro de la gran esfera que es el atletismo y poder con la tecnología adecuada poder interpretarla y tomar decisiones precisas, porque final, si nos seguimos guiando incluso por lo que la evidencia nos va entregando, nos damos cuenta que estamos a 3 a 4 años desfasados. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las publicaciones que hacen los alemanes de los campeonatos del mundo, nos damos cuenta que ellos ya utilizaron los datos para tomar decisiones en sus propios contextos y los publican cuando ya pasaron 3 o 4 años. Quienes no han participado de eventos internacionales y se han dado cuenta que los equipos americanos, los equipos alemanes, los equipos ingleses viajan con sus científicos a evaluar todo lo que ahí está pasando. Esos datos ellos los utilizan para retroalimentar, para tomar decisiones, y cuando ya pasó esa generación, lo publican para que el mundo lo conozca. Si es que en Sudamérica no somos capaces de investigar en nuestros propios contextos, en nuestras propias realidades, estamos atrasados a la hora de tomar decisiones. Y en algo como el atletismo, en donde realmente como dice el dicho, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia y realmente son los pequeños detalles los que marcan las diferencias. De hecho, si ven el estudio que publicamos con el profesor Exal Carrillo el año pasado, donde nos dábamos cuenta de que de 28 atletas no existían diferencias significativas en torno a las variables condicionales, pero sin embargo, en el rendimiento real teníamos diferencias de 10, de 15, de 20 metros. ¿Por qué? Por factores técnicos imperceptibles que solamente son percibidos a través de análisis biomecánico. Nos damos cuenta que realmente son las pequeñas diferencias las que marcan, perdón, las pequeñas cosas las que marcan las diferencias. Y para eso tenemos que saber de tecnología e implicar la tecnología en la toma de decisiones de nuestros propios contextos. Doctor Francisco Gallardo, en un minuto, en su cronometraje alemán, por favor, reflexione, porque este fue lo que nosotros en CEPALAC, con el doctor Carter y demás directivos, estructuramos las grandes conclusiones a través del el modelo socrático y el modelo mucho más reflexivo de poder llegar a grandes conclusiones. ¿Cuál sería su gran reflexión final de esa disertación tan importante para nuestros profesores y entrenadores de Latinoamérica y el Caribe hispano? Yo creo que si es que podemos descomponer lo que yo he planteado, yo me quedaría con dos conceptos y su interpretación. Yo me quedaría con el concepto de medir, que es tan importante en el atletismo, pero yo diría que es importante medir para saber el nivel solamente. Pero lo más importante es evaluar, evaluar con instrumentos válidos para poder retroalimentar el proceso de entrenamiento. Muchas gracias al doctor Francisco Gallardo. Gratitud enorme por el aporte que nos ha hecho. Profesor Juan Luis Carter, usted nos despide. Muchas gracias. Sí,
primero pedir disculpas porque hay mucha participación y muchas felicitaciones, Francisco. Igual vamos a acceder después a esos comentarios. Yo creo que esos son muy importantes. Hay algunas preguntas sobre la comparación de Squat Jam y contra Moving Jam, me di cuenta ahí, unas preguntas más técnicas sobre saltos, pero que en el fondo igual, Francisco, vamos a dejar tu correo ahí para que de alguna manera te puedan hacer la consulta necesaria y podamos cumplir nosotros también con esto. ¿Ah? Entonces, Francisco, bueno, quiero decirte que junto con Manuel, junto con otras personas que han participado y se ha hablado de tecnología, creo que van a ser la fuerza. Considérense parte de CEPALAC desde ahora, han sido parte de los pioneros y que creyeron en este esfuerzo, por lo tanto, y producto de que están arriba en el rating, increíble cómo la tecnología captura el rating y las preguntas y el entusiasmo de la gente, te han condenado a seguir trabajando con nosotros hacia el futuro y nosotros también felices de poder trabajar con ustedes en todo lo que venga hacia adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, Juan Luis, Ramiro, y con mucho gusto, cuando me inviten, cuenten conmigo. Muchas Muchas gracias. gracias. Una feliz noche a todos.